Estudio de Job, hermanos, y vamos en el capítulo 10 apenas. Pero ha sido de verdadera bendición. Por lo menos para mí, espero que también lo ha sido para usted hasta este momento. Muy bien, Job capítulo 10. Vamos a estudiar todo el capítulo el día de hoy. Es necesario que veamos todo el capítulo porque de no ser así realmente no tiene sentido. Es completo, se tiene que dar completo. Entonces, aunque solamente leímos hasta el 13, sí vamos a ver hasta el 22. Recordemos, todo el libro de Job es una serie de discursos por parte de los amigos de Job, respuesta de Job, pero lo que es el capítulo 10 es un discurso que da Job para con Dios. Entonces, Job en este discurso está hablando de forma directa a la persona de Dios. Y no está hablando a sus amigos como lo ha hecho en capítulos anteriores. Dios le dio vida a Job. Lo podemos ver ahí claramente en el versículo 3, que él es obra de sus manos. ¿Okay? Pero en la mente de Job, Dios no lo estaba tratando como a una de sus criaturas. Después de haber pasado tiempo y energías para crear a Job, que él es el barro, ¿no? Y Dios es el alfarero, entonces Dios tomó tiempo para crear a Job, y después de haberlo creado en la mente de Job, Dios ahora lo está destruyendo la obra de las manos de Dios. Dios creó a Job, hizo todo un gran esfuerzo para crearlo, y ahora dice: te voy a desbaratar. Creo que en la vida de muchas personas así también es esa realidad, ¿no? Dices: ay, Señor, es que ¿por qué me pasa esto? Si yo soy obra tuya, Señor, cuídame. Lo que tenemos que entender es que todo está predeterminado. Y Dios, en su voluntad soberana y perfecta, ya tiene planeado cada detalle de tu vida y la mía. Porque Él es perfecto y absoluto y soberano. Y ciertamente, lo que está pasando aquí Job es algo con lo cual muchos de nosotros podemos identificarnos. Sin embargo, está mal esta forma de pensar. Porque Dios es soberano y absoluto. Y Él controla todo. En la mente de Job, Dios lo estaba juzgando sin haberle dicho los cargos en su contra. Y esto lo podemos ver en el versículo 2, 10:2. Diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Entonces él no decía: pues es que me estás poniendo bajo juicio, Dios, pero todavía no comprendo por qué. Hazme entender el por qué. Esta es la razón por la cual Job se encontraba con amargura y afligido y ciertamente confundido con cuestiones de la vida. Cansado ya de esta vida terrenal, como ya lo había expresado en el capítulo 3, él desea morir. Okay. También, anteriormente, en el capítulo 9, que acabamos de terminar de ver la semana pasada, en el versículo 33, Job había pedido por un árbitro. No hay árbitro que ponga a un Dios soberano, perfecto, un Dios trascendente, conmigo, yo, un pobre ser humano. Yo no puedo tener una relación con un Dios trascendente. Pido un árbitro, pero no lo hay. Ya habíamos entendido y estudiamos que aquel árbitro es Cristo Jesús, que pone nuestra mano en la mano de Dios y Él es el intercesor. Ahora, Él no pide por un árbitro, pero está pidiendo básicamente por lo mismo. Ahora Él está pidiendo por un libertador. En el versículo 7 de lo que vamos a ver hoy en Job capítulo 10,
Él le está pidiendo por un libertador. Dice, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, no hay quien de tu mano me libre. Es decir, no hay quien me justifique ante ti. No hay quien me da libertad de la ira de Dios, que me libre de la ira de Dios. No hay aquel. Está ahora pidiendo un libertador, lo cual también sabemos que es Cristo Jesús. Él es nuestro árbitro, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro libertador. Versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Ahora, esto es muy parecido a algo que Él ya había dicho. Él había dicho que Él se iba a quejar. Señor Dios, me voy a quejar de todo corazón, porque ya estoy harto, ya no aguanto nada más, me voy a quejar de forma abierta. Como mencioné, esto ya lo había dicho. Vamos a verlo, en Job capítulo 7 y versículo 11. En Job 7:11 nosotros leemos casi las mismas palabras. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Entonces, él sigue con el mismo dolor. Nada ha cambiado entre el capítulo 7 y el capítulo 10. Él se sigue sintiendo como una basura, dispuesto, ya listo para morir. Nada ha cambiado entre estos versículos en cuestión a sus sentimientos. Él ya quiere morir. Y vamos a ver también lo que dijo en 7:16. Abomino de mi vida. No he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Déjame ya morir, Señor. Lo que me queda de vida es una basura. Ya déjame morir. Entonces, esto ya es algo que él venía diciendo. No ha cambiado. Versículo 2. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Como ya mencionamos, no me condenes. Esto no se refiere a la condenación de su alma. ¿Sí? Esto no se refiere a la condenación de su alma. Esto lo sabemos porque, como ya hemos dicho y lo hemos leído en el libro de Job, Job mismo sabe que en su carne ha de ver a Dios. Entonces él asegura y sabe que su alma o la salvación de su alma ya está procurada. Entonces no está hablando aquí de la condenación de su alma, sino que está hablando aquí de las situaciones adversas y circunstancias que él ve como negativas a su vida. De eso él está hablando. A eso se refiere con no me condenes, no de su alma eterna, sino de su circunstancia, de la situación adversa. Y dice, es que no entiendo, Señor, por favor, hazme entender. Su deseo era entender por qué Dios contendía con él. Y muchas veces el ser humano, hoy nosotros, muchas veces tenemos esa mentalidad. Señor, ¿por qué permites que esto me pase a mí? ¿Yo qué te hice a ti? Otra vez, esta es una mentalidad errada. Entendiendo la soberanía y la voluntad de Dios, no deberíamos de tener este tipo de mentalidad, porque todo ya ha sido diseñado por Él. Y cuando tú tienes situaciones adversas, tú tienes que decir, gloria a tu nombre, Señor Dios, porque ha sido dentro de su voluntad que esto esté ocurriendo. Una persona que comprende quién es Dios, que ha sido receptor de la gracia dentro de esta dispensación, debería de comprender esa realidad y dar gracias a Dios. Por eso dice la Biblia, dar gracias en todo. En todo. Pero solamente si tú estás en Cristo es que tú puedes comprenderlo. E incluso la situación adversa, tú dices, gloria a Dios, Señor, porque así usted lo ha predeterminado. Versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos?
Obra de tus manos. Esta es una frase muy conocida dentro de la Biblia. Aparece en muchísimos versículos. Literalmente habla de la producción. Si tú eres una persona que tiene si tú eres una persona que sabes tejer, pues tú usas tus manos y tejes y sacas un producto. Entonces cualquier persona que sabe trabajar con sus manos produce, ¿no? Haces algo con tus manos y produces. Entonces él está diciendo: Señor, yo soy obra de tus manos. Yo soy producto tuyo, tú eres mi creador. Y como ya mencioné, esto es una frase muy, muy utilizada en la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Hebreos capítulo 1, para irnos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1 y versículo... ¿Dónde estoy, hermanos? Versículo 10, Hebreos 1:10. Hebreos 1:10 nos dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es decir, Dios es creador y con sus manos Él lo creó. Ahora, Salmos 102:25 también nos dice, utiliza la frase. Otra vez, Salmos capítulo 102 y versículo 25. La palabra dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Voy a utilizar este tiempo para hablar de algo. Ya lo hemos mencionado anteriormente, no lo tenía en mi sermón, pero cuando hablamos de la obra de las manos de Dios, siempre es para mí precioso, hermoso recordar lo siguiente. Si ustedes van a Salmos capítulo 8, que es el salmo que habla acerca de la creación de Dios y que podemos ver en revelación general a Dios por medio de la naturaleza, de eso trata el capítulo 8. Y la creación de Dios, es decir, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, los árboles, la flora, la fauna, todo lo que aquí hay en este mundo, en el universo entero. De hecho, es obra de los dedos de Dios. Vamos a ver los Salmos 8, 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria, el hijo del hombre para que lo vistas? Okay. Entonces, y más adelante, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Está diciendo que la creación de Dios tan solo fue obra de sus dedos, así, obra de sus manos. Así como a mi abuelita tejiendo para hacer algo. Así, bien tranquilita. La abuelita tejiendo. Hasta que hace una obra maestra preciosa. Y miren así. Tranquila la abuela, tejiendo. Así de simple fue para Dios crear el universo. Fue obra o producción de sus dedos. Obra de sus manos. No le costó mucho. Pero ¿saben cuánto le costó a Dios dar la salvación? Para Dios dar la salvación, es decir, dar en muerte, sepultura y resurrección a su Hijo Jesucristo, eso no fue obra de sus dedos. Eso le costó a Dios su brazo. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, como usted sabrá, es uno de los capítulos que habla más acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Incluso da más detalle aquí que en los evangelios mismos. Entonces vamos a verlo. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el brazo de Jehová? Cristo Jesús. Dios
dio a su brazo para proveer para la salvación. Observen entonces, a Dios le costó sus dedos hacer el universo, pero dar a su Hijo Jesucristo en sacrificio para usted y para mí, en sustitución por nosotros, eso le costó a Dios Padre su brazo. Nada hacer el universo. Dio su brazo para que usted y yo fuéramos salvos. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 4 al 7 aquí de Job 10. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? La respuesta es negativa. No, Dios no tiene ojos de carne. Y no, Dios no ve como los hombres ven. En estos versículos podemos nuevamente ver y estudiar la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Dios en su trascendencia es inalcanzable. Él está por encima del hombre. Él no tiene ojos de carne. Por lo tanto, Él no ve como un hombre, ve las cosas de una manera muy diferentes. Nuestra mente es finita, la de Él es infinita. Él ve las cosas de a manera muy distintas, porque todo lo que usted hace, Él ya lo planificó. No nada más porque Él es omnisciente, sino simplemente por el hecho de que Él es Dios soberano. Todo lo ha planificado, todo está ya previamente dicho. Otra vez, bueno, vamos a ver un versículo, no me iba a meter en esto, pero vamos a verlo de todos modos. Cuando el hombre ve las cosas, nosotros sí vemos por medio de ojos de carne. Es decir, que nosotros pues vemos las cosas exteriores. ¿Sí? Yo veo que Josafat tiene una corbata y lentes y una camisa y un reloj. Yo veo lo exterior, yo no veo el interior, yo no veo el corazón. La Biblia también dice que nadie conoce el corazón del hombre más que el Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo ver el corazón de ninguno de ustedes, yo nada más puedo ver lo exterior. Y ese es el problema, nuestros ojos solo captan lo exterior, entonces yo nada más veo lo que está aquí. Yo no veo lo que yo físicamente no puedo ver, pero Dios sí. Dios ve en el interior de la persona, Dios examina el corazón del hombre. Observemos rápidamente. 1 Samuel, capítulo 16. Ahora, este es un versículo tocante al rey David, que es muy interesante esto, tocante al rey David. 1 Samuel, capítulo 16, vamos a leer el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, es decir, no mires las cosas exteriores. Tu vista, Samuel, simplemente te va a permitir ver lo exterior, pero no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. O sea, está chaparro. Porque yo lo desecho. Es decir, que a Dios no le interesa que tú seas chaparro o que seas alto. A Dios no le interesa que tú seas gordo, que seas flaco, que tengas músculos o que seas una bola de huesos. A Dios no le interesa nada de tus cuestiones exteriores. Dice, yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira diferente. Dios no tiene ojos de carne para estar viendo como hombre. Dios ve el interior. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve lo que está adentro. Tantas personas preocupándose por cómo vestir y cómo se ven y cómo se peinan y cómo, si se ponen corbata o no se ponen corbata. Todo eso Dios lo desecha. Eso no le interesa a Dios.
Dios examina el corazón del hombre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Él no mira como el hombre. Bien, bueno. Como Dios, Padre, Él es trascendente, inalcanzable. Pero gracias a Él, gracias a Dios Padre, Él dio su brazo, es decir, Él dio a su Hijo, el cual fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es su inmanencia. Vamos a ver Isaías capítulo 9. Este es muy famoso, este versículo. Isaías capítulo 9, de hecho el hermano Félix me dijo la semana pasada, no utilizaste este versículo, y si lo hubiéramos podido utilizar, pero lo vamos a utilizar el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Cristo Jesús es Dios. Dios encarnado, nacido, su inmanencia. Ahora Juan, capítulo 1, muy famoso este versículo también. Juan, capítulo 1 y versículo 14. Dice la palabra de nuestro Señor. Y aquel verbo, es decir, Cristo, fue hecho carne, es decir, humano, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Él vino, el verbo hecho carne. Lo vemos también en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, es decir, Cristo en su eternidad. Lo que hemos oído, es decir, Cristo vino. Ese es primero, desde el principio, implica Cristo antes de haber nacido. Él ya era eterno. Y mientras Él no había nacido, Él era trascendente, igual que el Padre. A partir de que Él fue hecho carne, Él fue hecho inmanente. Lo que hemos oído, es decir, ya en su inmanencia, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, quien es Cristo Jesús, es decir, Dios inmanente. Versículo 7 de nuestra lectura, vamos a ver el versículo 7. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Okay. El libertador que pide Job es Cristo mismo, como ya habíamos mencionado, el sumo sacerdote que nos convenía. Si Él no hubiera nacido, no hubiésemos tenido ese sumo sacerdote. Porque solamente en su inmanencia, es decir, únicamente en la humanidad de Cristo, es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que Él puede identificarse contigo y puede identificarse conmigo, porque Él fue hecho carne. Si Dios no se hubiese encarnado, Él no podría identificarse con nosotros. Él tuvo que haber sido hecho hombre para que nosotros nos identificáramos con Él. Para que en su humanidad, y en su muerte, y en su sepultura, y en su resurrección, es que nosotros le recibimos y le conocemos. Y Él, después de su ascensión, ahora es ese sumo sacerdote que nos convenía, porque Él se identifica con nosotros por medio de su inmanencia. Vamos a verlo. Hebreos, capítulo 7. Bueno, ya cité el versículo más o menos, pero vamos a verlo bien. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27.
La palabra de nuestro Señor Dios dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como ellos de sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo que Él hizo es que nosotros tenemos una relación o religión en Cristo, con Cristo. Job sabe que Dios le conoce. Está diciendo: Señor, tú sabes, tú me conoces, tú me has examinado. El Señor ya todo... Bueno, vamos a ver un último versículo aquí. Hebreos capítulo 4, hablando del sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Cristo, vamos a ver Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos convenía porque Él puede identificarse. ¿Y por qué puede identificarse con nosotros? Porque Él fue hecho hombre también. Él puede compadecerse de nosotros o identificarse con nosotros porque Él también fue hombre. Si Él no se hubiera encarnado, es imposible que Él se pueda identificar. Pero Él se puede compadecer de nosotros a causa de Cristo Jesús. Por eso era necesario que Cristo Jesús naciera, por cuestión de su inmanencia. Y era importante que Él en perfección muriera para proveer salvación, y que Él resucitara en victoria y ascendiera para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Ok, versículos 8 al 12 de nuestra lectura. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Eso es bien interesante, ese versículo, por cierto. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estos versículos, hermanos, son muy interesantes. Me gustaría realmente poder tener mucho más tiempo para poder elaborar en estos versículos. Pero realmente estos versículos retoman el punto inicial de Job, que es el asunto de ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Job ya había hablado de este tema, como ya mencionamos, en el capítulo 3. Si ustedes leen capítulo 3 de Job, los primeros 3 versículos, él básicamente maldice el día de su concepción y maldice el día en que nació. Entonces, él ya viene maldiciendo el día de su concepción, maldiciendo el día de su nacimiento. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Por qué nací? La hermosura de estos versículos, es decir, del 8 al 12, es porque es una referencia al cuidado de Dios del embrión. Espero que hayan puesto atención. Estos versículos hablan del cuidado de Dios del embrión. Aquellas personas que están a favor del aborto, por ejemplo, están asesinando la creación de Dios. Desde que el embrión fue formado por Dios, ya es una vida. Dios así tal cual lo llama, que es una vida. Las personas que están a favor del aborto dicen: mi cuerpo, mi vida. Dices, espérame. ¿Y el cuerpo de la vida que llevas dentro, que no tiene ese derecho? Es que no ha nacido. No tiene derecho porque no ha nacido. Hasta que nazca, ya es ciudadano y tiene derechos.
De acuerdo a Dios, ese embrión ya está vivo. Ese embrión ya es una vida. De hecho, tanto es eso cierto que los judíos comienzan a contar la vida del bebé al momento de concepción. Para cuando el niño nace, el niño ya tiene 1 año de edad. O sea, los 9 meses, o realmente 10 meses de gestación, que son las 40 semanas de gestación, lo consideran el primer año de vida del niño. De hecho, es lo mismo en varios países. Corea hace lo mismo. Corea considera la gestación el primer año de vida del niño. Entonces, aquí esto está hablando. Ahora, una cosa que se me hizo muy curioso es este asunto del versículo 10. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Ese es también un hebraísmo o una forma de hablar judía muy interesante. Pero básicamente está diciendo que nosotros tan simplemente somos un líquido que ha llegado a tener cierta consistencia. Y en efecto eso es. Empezamos como líquidos, y cuando estos líquidos, tanto por parte de la mujer como por parte del hombre, se juntan, se unen, llega a ser una vida. Y ese líquido va cuajándose hasta empezar a tener forma. Entonces es una forma muy extraña realmente de ver la concepción. ¿Okay? Una forma muy extraña de ver concepción, pero nuevamente este es un hebraísmo. ¿Okay? Pero eso es. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, científicamente el ser humano es 60% agua. Entonces seguimos siendo líquido cuajado. ¿Okay? ¿Sí? Si el ser humano es 60% agua, somos líquido cuajado. Entonces eso es muy interesante verlo desde ese punto de vista. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. No entiendo lo que estoy leyendo. Ok, vamos a ver algunos versículos que hablan de embriones, ¿sí? Que hablan de la vida del bebé desde la concepción y cómo es que Dios ya lo considera un ser vivo, ¿sí? Vamos a verlo. Jeremías, capítulo 1. Yo creo que es muy, muy famoso Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Jeremías 1:5 nos dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, antes del nacimiento de Jeremías, él ya había sido escogido desde el vientre de su madre. Desde antes del vientre de su madre, él ya había sido conocido y escogido por Dios. Okay. También lo podemos ver en Isaías. Vámonos a Isaías. Isaías capítulo... ¿Dónde estamos, hermano? 49. Isaías capítulo 49 y versículo 1. Isaías 49:1 nos dice lo siguiente: oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. O sea, Dios ya lo consideraba una persona y ya hasta su nombre conocía desde el vientre. ¿Por qué? Porque es una vida. Gálatas, capítulo 1 y versículo, vamos a ver qué dice Pablo. Gálatas, capítulo 1 y versículo 15. Dice: nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. No, ese no es el versículo que estoy buscando. No, pero ese no es el versículo. Tengo el versículo aquí, pero no es el que estaba buscando, hermanos. Me equivoqué de versículo en mi estudio. Nosotros judíos desde nacimiento. Ya vi lo que hice. Gracias, hermanos. Les digo, me estoy haciendo ya más ciego. Ok, pero cuando agrada, ese sí. Ok, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora sí, gracias, hermanos.
Ok. Ok. Vámonos al versículo 9 de nuestra lectura, hermanos. Se nos está haciendo más tardío esto. Versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Esto está hablando naturalmente de Génesis, que somos hechos del barro y al barro hemos de regresar. Si usted quiere ver algunas referencias a eso, es Génesis 2:7 e Isaías 64:8. Vamos a ver el de Isaías. Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice lo siguiente: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Muy bien. Ok. Versículo 12. Bueno, vida y misericordia me concediste, tu cuidado guardó mi espíritu. O sea, todavía estamos hablando del embrión, que desde chico, desde embrión, pues él fue guardado. Versículos 13 al 16. ¿Okay? En estos versículos del 13 al 16, Job se pregunta si Dios ha planeado todo esto que le ha sucedido. Señor, ¿tú realmente planeaste todo esto? Okay. Job cree que todo le sucedió, que lo que le ha sucedido es por parte del plan divino de Dios sobre él, y ciertamente así lo es. La respuesta es sí. Todo está planificado por Dios, todo ya está predeterminado. Vamos a verlo, versículos 13 al 16. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, es decir, que Dios ya las había tenido predispuestas. Todo ya lo había tenido en el corazón de Dios. Y yo sé que están cerca de ti, porque ya todo ya estaba determinado. Si pequé, tú me has observado, porque Dios examina. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Ciertamente, pues, si yo soy pecador, no soy considerado limpio, porque tú examinas el corazón de todos. Si fuera malo, ¡ay de mí! Y si fuera justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. En otras palabras, él dice, aunque yo sé que de todos modos yo no soy limpio, ¿para qué voy a levantar mi cabeza como un soberbio? Yo no soy limpio, yo soy inicuo. Aun cuando soy considerado justo, soy inicuo. Como para levantar mi cabeza en soberbia. Y eso es lo que dice el 16. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Observen lo que dice. Este versículo es maravilloso. En otras palabras, si yo empiezo a tener orgullo y me empiezo a levantar y alzar mi cabeza como un león, yo y nada más que yo, dice, tú haces en mí maravillas. En otras palabras, Dios te aplasta. Cuando eres soberbio, Dios te castiga, Dios te aplasta. Y esas son las maravillas de Dios sobre ti. Sí. O sea que cuando tú empiezas a sentirte y Dios trae justicia de Él sobre ti y tu circunstancia es negativa y empiezas a tener aflicciones y empiezas a tener todo tipo de problemas en tu vida, esas son las maravillas de Dios sobre ti. ¿Pero cómo? Sí, o sea, cualquier situación adversa que tú tengas en tu vida son las maravillas de Dios sobre ti. Porque Dios es soberano y todo está predeterminado. Salmo 139. Versículos 13 al 16. 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Observen el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y algunos aplicarían ese versículo incluso a la preexistencia del alma, ¿okay? Que es también muy interesante, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas, o sea que en la mente de Dios, en los planes de Dios, en su libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está hablando no nada más de lo físico, de que no me falta un dedo, no me falta un ojo. Pero ¿qué haces con los niños que están mal formados? Que nacen sin una oreja, o si nacen sin una mano, o tienen una mano más chica que la otra, y no me falta. Es que ahí no está hablando de la formación del físico solamente, sino que está hablando de la formación de todas las cuestiones de la vida del ser humano. Todo ya ha estado en el libro de Dios y llegaron a formarse posteriormente. Entonces todo ya está predeterminado o en el libro de los planes de Dios. Todo aspecto de tu vida, desde que tus ojos, desde que tu embrión vieron los ojos de Dios, hasta el día de tu muerte, todo ya ha estado formado y puesto en el libro de Dios. Entonces, eso implica que cualquier cosa que te suceda, que tú incluso consideres adverso, ya fue predeterminado y formado y han estado en los planes, es decir, en el libro de Dios. Hermanos, ¿saben qué? Por cuestión de tiempo, aquí vamos a dejar el estudio el día de hoy. Espero que haya sido una bendición para ustedes, que hayan entendido o comprendido un poco más acerca del cuidado de Dios del embrión, la vida desde la matriz, el control y soberanía de Dios, y un poco más acerca de su trascendencia e inmanencia.